los movimientos políticos, los movimientos culturales, las culturas, las singularidades del individuo y en fin, de tal suerte que no es tan fácil establecer que una carta, por buena que sea, inmediatamente se cumple. La Constitución, lo recuerdo de una frase un poco prestada del profesor Carlos Gaviria Díaz, que dice: la Constitución se parece mucho a la utopía, parece muy lejana y cuando uno empieza a acercarse a ella, vuelve nuevamente a ser lejana y siempre es aspiración por alcanzarla. La Constitución establece unas reglas de juego mínimas básicas que la sociedad y todos los que pertenecemos al aparato del Estado buscamos por muchos mecanismos cumplirla, pero otros quizá piensan que ese modelo no es ideal, legítimamente lo pueden pensar, y que es necesario su cambio. No podemos dejar de recordar un asunto. La Constitución de 1991 se hizo para acabar completamente un modelo constitucional expedido en 1886 con unas circunstancias políticas particulares, muy singulares de la época, pero que significaron una sociedad que discriminaba, marginaba, maltrataba, desigualaba a los ciudadanos. La Constitución del 86 tenía que morir. No significaba ya en los tiempos de los años 80, donde se entró en la profunda crisis que todos conocemos, que leí en un bello libro en estos días de un autor colombiano que es fruto de esa generación, y esa es su reflexión, el escritor Juan Gabriel Vázquez, que escribe un precioso libro de literatura que se llama El ruido de las cosas al caer. Se lo recomiendo. Él habla dolido, con el corazón desgarrado, de lo que fue justamente esa generación de los años 80 y 90 en nuestro país. Son hechos pues que todos conocemos, pero la Constitución tenía que abolirse. Esa Constitución ya no nos decía nada históricamente. Una Constitución que establecía ciudadanos solo de primera clase, y tengo que decir ciudadanos masculinos, porque las mujeres no teníamos espacio en la sociedad, no éramos sujetos políticos, pero solamente eran sujetos políticos los ciudadanos que tenían capacidad económica o educación. Las mujeres no teníamos derechos, como lo he mencionado. A los indígenas se les aculturaba, eran las voces del Concordato de 1887. Era necesario arrancarles la cultura aborigen porque era pecaminosa, porque además la idea de nación en la Constitución del 86 se centraba en la idea de la religión católica, apostólica y romana como la de la nación. Esto pues está dicho en el plebiscito del 57, pero que recoge muy bien lo que fue esa historia de esa Constitución. Los ciudadanos no teníamos libertades porque ya se nos había castrado la primera gran libertad, el derecho a pensar, el derecho a tener conciencia libre. Teníamos el deber de ser cristianos. Es uno de los puntos centrales de la Constitución del 86. Es más, existía la censura, no había opinión pública porque el Estado tenía la legítima potestad de censurar. Entonces, señores, para mencionar apenas algunos temas, además existía la detención a las personas por sospecha.
se sospechaba de qué, cualquier clase de sospecha. Entonces era la forma de maltratar y discriminar, además privándose a los ciudadanos de su bien más sagrado en la relación Estado-ciudadano, su libertad. La Constitución del 91, que hoy decimos y oímos muchas voces, que grandes tragedias nos ha dejado la Constitución del 91. Tenemos el 30% del Congreso delincuente, encarcelado, el fenómeno del paramilitarismo, el encrudecimiento de los movimientos guerrilleros, la drogadicción de los ciudadanos, para hablar de voces recientes de nuestro gobierno. Todo esto es la gran tragedia de la Constitución. Yo digo no. Lo que sucede es que hoy, al menos, estos temas se saben, como la corrupción, se verbalizan, se conocen, porque no existe el grado de censura que la Constitución del 86 legitimaba en poder del Estado. Entonces, tenemos quizás ciudadanos menos sumisos, menos obedientes, un poco más irreverentes. A muchos, desafortunadamente, les place consumir sustancias alucinógenas y demás, y el Estado entonces empieza ciertos movimientos ultraconservadores a decir: es malo, miren, qué horror que una Corte Constitucional haya avalado el aborto, y entonces es necesario establecer desde la Constitución la penalización al aborto. Menos mal, un congresista insigne pues del movimiento gubernamental se le ocurrió pensar, hablo del señor Roy Barreras, y si a mi hija de 11 años la violaran, ¿yo qué haría? A ese señor parece que en buena hora se le ocurrió pensar en ese tema, ¿no? Ustedes ya saben que esa reforma, pues, digamos, al menos por ahora, se archivó. La Constitución de 1991 no solamente nos ha producido un gran cambio en los temas que ya casi han analizado, sino miren, desde la definición misma, la Constitución del 86 era la Constitución de la nación, y la nación giraba alrededor de la égida del cristianismo. Ustedes discúlpenme, no pretendo hablar mal de la religión cristiana, ni más faltaba. Lo que pretendo decir es que quien no quiere ser cristiano también es ciudadano. Es solo eso. La Constitución del 91 hace un profundo giro. Es una constitución política. Y miren, en la misma definición todavía veo mucho en escritos y demás que los autores ponen CN, Constitución Nacional. Me provoca estar en los libros poner un lapicero rojo y poner: no es Constitución Nacional, no es una idea de nacionalismo y nación. La Constitución del 91 se autoproclama como política. Política en el buen sentido que Aristóteles lo pensó hace casi 3000 años. Es una constitución plural para todos los ciudadanos, para todas las personas que viven en el Estado. También ese señor alemán al que ahora se refirió el profesor Chinchilla tiene derecho a la protección de sus derechos fundamentales en Colombia, aunque sea extranjero. Entonces es una constitución plural, con las creencias, con las condiciones, con la forma de vestirnos, arreglarnos, con la cultura. Además, la Constitución del 91 reconoció movimientos políticos, movimientos culturales diversos y les da plena potestad, hasta jurídica, a esos movimientos culturales. Eso que se ha llamado la jurisdicción indígena, donde ciertas culturas indígenas, por ejemplo,
delitos cometidos por miembros de esa comunidad tienen como pena de prisión un baño en, digamos, en el pueblo San Agustín, casi en el nacimiento del río Magdalena. Suficiente pena para un homicidio. Y nosotros decimos ¡qué horror! Esa es su cultura, y el Estado viene hoy a reconocer que esas comunidades tienen derecho a su propio derecho. Y eso hace parte del pluralismo de la Constitución precisamente ha formulado. Yo quiero referirme básicamente a un tema en el que me parece que la Constitución ha ejercido y ha realizado su mayor gestión, en lo que llamamos una pedagogía de los derechos de la ciudadanía, lo que sería la propia pedagogía constitucional, y cómo el Tribunal Constitucional, esto es nuestra Corte Constitucional, ha hecho un excelente trabajo en este sentido. Yo creo que la mejor cátedra de cívica, así se llamaba en mi época, y la Constitución vuelve a utilizar ese término. A mí de niña me parecía aburridosísima esa clase que se llamaba cívica. Quiero contarles como un pensamiento infantil. Cuando yo estaba en mi escuela primaria, en la escuela pública, y nos hablaron de clases de cívica, y entré a un salón y vi como una mesa arreglada al frente, entendí que me iban a dar algo como una clase de culinaria, me iban a enseñar a poner la mesa. Yo tenía el entendimiento que algo como eso era la cívica, como aprender a comportarse bien. Y claro, en el buen sentido no es comportarse bien en una mesa, sino en la sociedad, cuando nos relacionamos con otros, en lo público. Entonces, les decía que yo advierto que si bien es cierto que tenemos muchos males en nuestra sociedad, que la Constitución del 91 no ha logrado y no lo logrará, para que no esperemos que ella lo vaya a hacer, porque ella sola tampoco lo puede hacer. Muchos males no remediados, la Constitución no es la fórmula salvadora, no lo va a hacer. Sin embargo, la Constitución nos ha dejado en muy buena medida una pedagogía de los derechos, adquirir la conciencia de que somos personas capaces, seres autónomos y libres, con la posibilidad de reclamar nuestra propia autonomía personal y nuestros derechos frente a los demás. Creo que es una labor importantísima de este proyecto constitucional de 1991. Un Estado sin individuos, por eso el liberalismo político, uno de sus instituciones, y en la filosofía política así se considera nodal del liberalismo político, es el concepto individuo y la autonomía personal. La Constitución del 91 creo que en muy buena medida nos ha dejado esto. Nosotros lo advertimos por los niños. Vemos a los niños de hoy, no los niños de hace 40 años como los que pertenecen a nuestras generaciones. Un niño que se levanta, mira de frente y dice: yo tengo derecho a ser respetado en lo que piense, tengo derecho a no ser maltratado físicamente, yo tengo autonomía personal. Qué maravilla que ese niño continúe en su proceso de crecimiento tomándose en serio, y no que era simplemente una pataleta frente a sus padres para no tomarse la sopa. Si crece con la conciencia de ser un individuo, el Estado irá construyendo verdaderos ciudadanos. Creo que esto es lo que realmente nos ha dejado la Constitución de 1991, uno de los grandes valores de esa Constitución, y yo estoy convencida